Regresamos con puntos de vista y ahora vamos a abordar un tema que prácticamente se ha dejado de lado. Han pasado tantas cosas en el año. Hace 6 meses se aprobó la ley universitaria. Esta eliminaba la Asamblea Nacional de Rectores y establecía como ente rector al Ministerio de Educación a través del SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación. Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros Manuel Burga Díaz, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación. ¿Cómo está? Buenas noches, Alejandra. Un placer tenerlo en el programa. Bueno, una oportunidad para hablar de nuevo sobre la ley 30220, que es la nueva ley universitaria, que es una ley que se ha promulgado después de muchos años, la última ley del 83, y ahora en el 2014 se promulgó la nueva ley universitaria, como para terminar con una ley bastante obsoleta y que tenía muchas dificultades de poder organizar bien la educación superior universitaria en la actualidad. Para poder actualizar un poquito el tema e ir de frente a su implementación, ¿cuáles eran estos cambios que proponía la ley específicamente, ¿no? ¿Por qué era importante este cambio de eliminar la Asamblea Nacional de Rectores y devolver el control al Ministerio de Educación? En el esquema anterior, el esquema de la ley 23733 del 83, la educación superior universitaria, todas las universidades se autorregulaban. Y el organismo de esa autorregulación era la ANR, que era un organismo coordinador de todas las universidades para efectos legales, para efectos de funcionamiento, para efectos de las becas internacionales y de la conexión con el mundo global. Ahora, de un escenario de autorregulación, donde las universidades por sí mismas se autorregulaban, se ha pasado a un escenario donde la regulación depende del Ministerio de Educación. ¿Y en qué favorece eso al sistema educativo? Muchísimo, porque el sistema de autorregulación ya no funcionaba más. Habían problemas en la educación pública, en las universidades públicas, en las 31 universidades públicas funcionando actualmente. Hay problemas en las 70 o 80 universidades privadas, problemas de calidad educativa. Claro, estas universidades que emitían certificados funcionaban con sus estándares propios. Ahora lo que todos tenemos en el imaginario es que la SUNEDU, el MINEDU, el Ministerio de Educación, va a establecer con el gradualismo necesario los estándares de calidad a los cuales todas las universidades en el país, como en otros países, se deben sujetar. Claro, bueno, se le solía criticar mucho al Ministerio de Educación, digamos, la baja calidad en muchas universidades privadas del país, pero había poco que podía hacer al respecto, digamos, para ingerir en las regulaciones. Casi nada, porque la ley anterior enfatizaba la autonomía de cada una de las universidades. La ley anterior creó este espacio universitario de autonomías, que con el transcurrir de los años, la década de los 80, de los 90 y de los años del siglo XXI, crearon suerte de autarquías, de enormes independencias que han sido nocivas para muchas universidades. Bueno, para un ejemplo, en el 2013, la Universidad Garcilaso de la Vega, hubo un reportaje que reveló que su rector, Luis Cervantes Liñán, recibía 30 millones de soles al año, por ejemplo, como sueldo, ¿no? Una suma millonaria. ¿En qué podría cambiar? Y claro, la Asamblea Nacional de Rectores formó una comisión para investigarlo, pero nunca llegó a nada, nunca se emitieron sanciones. ¿En qué podría diferenciar, por ejemplo, eso? Eso es una buena demostración, Alejandra, de que el sistema anterior de la coordinación, que la ANR como organismo coordinador, no pudo hacer muchas cosas por el sistema universitario. Y se espera ahora que la SUNEDU, que el Ministerio de Educación, pueda hacer lo que corresponde en este caso, ¿no? Lo que corresponde en este caso y en otros casos donde hay que salvaguardar la calidad. Creo que la ley universitaria actual, la nueva ley universitaria, lo que busca es apoyar a los estudiantes. Pero también pide un poco más de estudio a los estudiantes
y un poco más de trabajo y de graduación a los docentes. Es decir, la nueva ley universitaria, como es lógico, si uno quiere subsanar un problema de calidad, lo que busca es crear estándares de calidad nuevos. Y al crear estándares de calidad nuevos, entonces todos los que estamos en el sistema universitario tenemos que trabajar un poco más. Bueno, para mencionar ya algunos puntos de esta ley, ¿cuáles son esos estándares de calidad? Tengo entendido que, por ejemplo, para poder enseñar un profesor ahora necesita necesariamente un grado de máster, ¿no? Por ejemplo, el ingreso a la docencia universitaria se hace con el grado de magíster. Entonces, antes se ingresaba con el título profesional. Ahora hay una demanda que para mí me parece, y para todos los que estamos en el mundo universitario, nos parece importante. En el hemisferio norte se ingresa a la docencia con el grado de doctor. Sin el grado de doctor es impensable. En Europa, con el grado de doctor y luego de pasar un examen especial, en cualquiera de los países europeos. Aquí era una suerte de situaciones muy atípicas en el sistema universitario mundial. Ahora se pone como requisito tener el grado de magíster. Claro, no se puede exigir más tampoco porque entonces no habrían suficientes profesores para la demanda, ¿no? ¿Cuál es nuestro... Cierto. En comparación con otros países, nosotros no tenemos tantos doctores, tengo entendido. Normalmente, bueno, en las estadísticas que conocemos actualmente, en las universidades públicas, el 20 a 22% de los profesores tienen el grado de magíster. El grado, el diploma, poco. La tesis sustentada. Pero pueden haber 70% que han estudiado en los programas de magíster, pero no se han graduado. Y lo que hay que buscar ahora es que se gradúen todos. Hay un plazo de 5 años que establece la ley. Y eso es lo interesante. La nueva ley es un desafío para todos. Un desafío en que tenemos que todos mejorar. Claro, porque si es que a mí como profesor no me van a ofrecer nada a cambio de terminar mi tesis y hacer mi magíster, entonces ¿para qué voy a gastar el tiempo y el dinero, ¿no? en terminarlo, sí, ¿no? Ahora sí hay la posibilidad, hay la necesidad de que en 5 años los profesores que están actualmente como profesores nombrados en las universidades públicas tengan los grados que dice la ley. Y los jóvenes que van a ingresar a la docencia universitaria tienen que ingresar con el grado de magíster. Y todos sabemos que para obtener el grado de magíster hay que seguir un entrenamiento en los programas de estudios, en los programas de posgrado. Y ese entrenamiento trae como un requisito fundamental la tesis de investigación. Porque un profesor universitario tiene que tener una noción de lo que es la investigación. Y esa es una de las partes buenas de la presente ley universitaria. Ahora, hay otra parte que tiene que ver con los estudiantes y los requerimientos que ellos deben cumplir para graduarse. Por ejemplo, se elimina la figura del estudiante eterno, si hay un número limitado de veces que uno puede jalar un curso. ¿Cuáles son esas nuevas limitaciones? La tercera limitación es que los estudiantes para graduarse tienen que hacer un trabajo de investigación. Y ese es uno de los puntos digamos, críticos, de cuidado, pero va a regir para los estudiantes que ingresan en el 2015 y tendrán que hacer el trabajo de investigación en el 2019. Pero es un trabajo de investigación en todas las especialidades, en las 64 de San Marcos, en las 45 de Católica, en todas las especialidades, en todas las escuelas profesionales, se termina en el 5º año, o en el 6º, o en el 7º año, con seminarios de investigación, con talleres de tesis, con ejercicios que conducen a que los estudiantes hagan un trabajo de investigación. Ese trabajo de investigación con el cual van a terminar es el trabajo preparatorio para hacer luego la tesis de licenciatura. Hay una lógica en la elaboración de la ley que permite que los estudiantes ingresen formalmente a proyectos de investigación. Pero para hacer la diferencia, entonces, con mi trabajo de investigación yo obtengo un bachiller y con mi tesis la licenciatura. La licenciatura o el título profesional. Ahora, a mí me surge una curiosidad cuando se habla de la licenciatura. Eso es hay 2 sistemas, digamos, educativos en el mundo. Tal vez hay más 2 que predominan. Uno, por ejemplo, en Estados Unidos no es necesario hacer una tesis para obtener una licenciatura. Se llega al grado de bachiller y luego al grado de magíster y luego al de doctor.
Pero parece que nuestro país, que tiene esa tradición que viene de España, se tiene que hacer una licenciatura, que es como una especie de título que va colgado en tu pared, pero Cierto. ¿eso no nos pone una desventaja competitiva? Probablemente sí, probablemente sí. El grado de bachiller y el título de licenciado, licenciatura o título profesional proviene de los fondos coloniales en el Perú y proviene de las tradiciones españolas y no tanto europeas, sobre todo españolas. Ahora con la existencia del magíster y el doctorado, probablemente ya no tiene mucho sentido el grado de licenciado, el título de licenciatura. Antes incluso, ese es uno de los temas que se tiene que trabajar en el futuro inmediato, porque los escalones ya están puestos, bachiller, magíster y doctor, pero hay una exigencia intermedia que es la titulación, que en algunos casos es una tesis, en otros una tesina y en otros una práctica preprofesional. Tampoco es un impedimento. Claro. Bueno, pero entonces sí, digamos, hay aún más espacio para seguir mejorando en este proceso. Yo creo que sí, yo creo que todas las leyes son perfectibles y esta ley probablemente sea perfectible en su futuro inmediato y hay que ir pensando en las características de los estudiantes peruanos y de los docentes peruanos. En líneas generales, esta ley, ¿cuán aplicada está? ¿Cuántas universidades ya han dicho me incorporo, lo voy a hacer el próximo año? Porque existe un plazo máximo y mínimo, ¿no? Bueno, el Consejo Nacional de Educación ha seguido y ha elaborado una estadística al respecto, que se llamaría estadística de la implementación de la ley universitaria actual. Y en el caso de las privadas, entendidas por privadas Católica, Cayetano, del Pacífico, las privadas están en un 85% implementadas, la ley. Pero en el caso de las públicas hay una serie de retrasos por las particularidades de cada una de las universidades. En el caso de las públicas, solamente de 31 universidades, solamente hay 2 que tienen elegidos sus asambleas estatutarias. Pero ya viene, yo creo que en el mes de enero de 2015, gran parte de las públicas van a llegar a la elección de sus autoridades nuevas. ¿Y por qué se está retrasando? ¿Ya se instaló el SUNEDU, esta Superintendencia Nacional de Educación? Se espera que se instale la SUNEDU. Probablemente muchas universidades públicas, muchas autoridades de universidades públicas que tienen dificultad de dejar sus cargos por muchas razones explicables, no lo dejan porque todos esperan que la SUNEDU se instale. El garante. ¿No? El garante de la estabilidad y de la aplicación de la norma, ¿no? Va un poco retrasada, se esperaba para octubre. ¿Qué ha sucedido? Yo creo que hay un caso ejemplar en el caso de las públicas, que es la Universidad Nacional de Ingeniería. La Universidad Nacional de Ingeniería instaló su estatutaria, asamblea estatutaria, elaboró su estatuto, aprobó su estatuto, eligió un rector interino y ya está en camino a convertirse en asamblea estatutaria para elegir las nuevas autoridades por los 5 años siguientes. ¿Para cuándo? Bueno, entonces tal vez el Consejo Nacional de Educación está exigiendo que se instale el SUNEDU dentro de su rol fiscalizador. El Consejo Nacional de Educación está apoyando a las universidades públicas, ha elaborado lineamientos para la elaboración de los estatutos, ha reunido a los representantes de las estatutarias, ha conversado con los presidentes y justamente ese diálogo ha permitido que se viabilice el camino para muchas universidades de provincias, de las regiones y de la misma ciudad de Lima. Bueno, un par de detalles más. Que hay muchas universidades que estaban en proceso de recibir su acreditación con título de universidad y poder emitir títulos a nombre de la nación. ¿Qué va a suceder con sus procesos? Bueno, estas universidades que estaban bajo la tutela de CONAFU, que era el Consejo Nacional de Autorización de Universidades, están en esa situación. Ahora cuando la SUNEDU se instale, siguen sus trámites de autorización definitiva. ¿Pero van a tener que volver a empezar? ¿Volver a sustentar? No creo. Lo lógico es que en la administración pública los documentos, los expedientes que ya estaban en proceso, sigan ahora en proceso dentro de la nueva superintendencia. Bueno, eso es un alivio para muchas universidades. Yo creo que para muchos, pero esta es la institucionalidad de los procesos públicos en la administración educativa, en el Ministerio de Educación, harían que los procesos no sufran mayores dificultades si cumplen los requerimientos
que la ley nueva exige para el licenciamiento de universidades. ¿Y qué va a suceder con los institutos? ¿Esta ley los afecta en absoluto? No, todavía no. Ahora se está discutiendo de la ley de la educación técnica y tecnológica superior. Esta ley universitaria establece pasarelas para que los egresados de los institutos superiores puedan transitar hacia las universidades. Creo que al final lo que se necesita es una ley general de educación superior, donde se integren tanto las universidades como los institutos superiores. Este fue el primer paso necesario. Este es el primer paso, un primer paso necesario, un primer paso que ha actualizado el sistema, que ha actualizado la normativa para ponerlo con el tiempo actual. Bueno, y para terminar con el caso de Luis Cervantes Liñán, que gana 30 millones de soles al año, no puedo dejar de decirlo porque creo que no hay rector en el mundo que gane tanto dinero. Ni el de Harvard. Ni el de Harvard gana tanto dinero como él, qué suerte tiene. Bueno, ¿qué medidas podría tomar la SUNEDU para regular este tipo de situaciones? Que además, a ver, no es el único, tiene 2 hijos que reciben también millones al año trabajando, creo que uno en una oficina a la derecha, el otro en la oficina a la izquierda. Pero, ¿qué medidas puede tomar? Bueno, lo que la SUNEDU puede hacer es lo que no hizo la ANR, conversar con el rector de Cervantes Liñán. Yo creo que es un tema no de racionalidad administrativa, porque es una empresa privada, la Garcilaso Cinca de la Vega, sino es un tema ético, un tema moral, un tema de relación con los trabajadores, de justicia salarial, de equidad en el manejo del cuerpo docente y de la institución. Y de respeto no a los alumnos. No pueden haber niveles tan grandes. Y también de las matrículas de los estudiantes. Entonces, yo creo que eso es el escenario anterior de la autorregulación. Ahora se pasa al escenario nuevo de la regulación por la SUNEDU. Y esperemos que la SUNEDU dé cuenta de todos estos problemas, ¿no? Claro. Solamente para detallar, ¿va a tener rol fiscalizador la SUNEDU con sanciones vinculantes para las universidades? ¿Sí o no? Un rol rector, fiscalizador y supervisor, y además constructor de los estándares de calidad, que es lo importante. Los estándares de calidad es como decir, en la esquina se respeta la luz roja y se pasa con la luz verde. Simplemente eso. Entonces todos nos ponemos en estándares de calidad para el bien de las instituciones. Así todos sabemos hacia dónde marchamos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Alejandra, muchas gracias también. Era Manuel Burga Díaz, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación. Llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en casa. Hasta la próxima.